tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy alegre porque si estás viendo este video, significa que en tu corazón está el deseo de aprender un poco más del Señor. También espero que estés cumpliendo con las tareas que te han sido asignadas según el lugar en el que tú estudies, que estés colaborando con los quehaceres del hogar y que le estés dedicando un tiempo al Señor Jesús para agradecerle por la salud, por la comida y por la unión familiar. Y recuerda pedirle también por aquellas personas que son menos favorecidas. Recuerda pedirle que sea Él quien les provea. El día de ahora, la lección que yo te estaré enseñando a ti será la purificación del templo. El día de ayer pudimos ver cómo fue recibido el Señor Jesús en Jerusalén. ¿Y cómo fue recibido? Fue recibido con una gran alegría, fue recibido como un rey, como un gran libertador. El Señor Jesús tenía un lugar muy preciado en Jerusalén. ¿Y qué lugar crees que era ese? Era el templo. Entonces te pregunto a ti, ¿alguna vez has tenido algo que tú aprecies mucho? ¿Cómo te sentirías tú si ese juguete o lo que tú estés recordando que querías mucho se arruinara o se te perdiera o alguien más te lo robara? Quizás sentirías un poco de enojo, un poco de tristeza y hasta cierto punto de decepción, porque tú o uno cuando tiene algo muy preciado nunca se imagina que se le va a arruinar. Entonces el Señor Jesús, cuando estaba en Jerusalén, le dijo a sus discípulos que lo acompañaran a ir al templo, porque el templo era el lugar preciado del Señor. Estando en el templo, ¿ustedes qué creen que vio el Señor Jesús? El Señor Jesús lo encontró como un mercado. Había gente de todos los lugares vendiendo todo tipo de animales. ¿Y para qué se vendían animales en ese lugar? Se vendían animales en ese lugar porque antes, para hacer sacrificios, se hacían con animales, como cabras, como becerros o incluso palomas. Y en ese lugar, en el mercado, solamente podías comprar con monedas especiales que se manejaban ahí. Es decir, si tú venías de otro lugar con otro tipo de moneda, no te lo aceptaban para venderte el animal. Eran comerciantes mentirosos porque le decían a las personas que los animales que ellos traían no servían, solo servían los que se vendían ahí. Solo con esos animales de sacrificio el Señor los iba a escuchar, y eso era totalmente falso. Entonces el Señor Jesús, cuando vio eso y escuchó cómo trataban a las demás personas, ¿qué crees tú que hizo? Vino el Señor Jesús y agarró un látigo y comenzó a pegarle a todas las cosas que estaban en las mesas. El Señor Jesús estaba muy enojado y los discípulos recordaron una frase que habían escuchado en la palabra del Señor, que decía: el celo de tu casa me consumirá. Entonces vino el Señor Jesús y ¿qué crees que hizo? En su enojo agarró las monedas de cambio y las tiró por todo eso. Y comenzó a darle vuelta a todas las mesas. ¿Te puedes imaginar tú qué tan enojado tenía que estar Jesús para hacer eso? Entonces vino Jesús y dijo: todos ustedes deberían de sentir vergüenza, porque la palabra dice: esta es mi casa de oración. Y ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Al escuchar esto, los fariseos que estaban ahí se molestaron muchísimo, porque en ese momento ellos eran los que decidían lo que estaba bien y lo que estaba mal en el templo.
Y venía Jesús con toda autoridad a decirles que lo que ellos estaban haciendo estaba mal. Entonces, entre los fariseos comenzaron a pensar en cosas malas que podrían hacerle a Jesús. Y dijo el Señor Jesús, le dijo a los sacerdotes que se encontraban ahí: destruyan este templo. Y los sacerdotes se volvieron a ver entre ellos: ¿y cómo lo vamos a destruir? Y vino Jesús y le dijo: yo lo reconstruiré en 3 días. Y los sacerdotes se volvieron a ver que cómo lo iba a reconstruir en 3 días si se habían tardado 46 años en construir ese templo. No se refería al templo físico, se refería a él mismo, pues él sabía lo que le iba a suceder dentro de pocos días. Él lo que refería al decir que en 3 días lo iba a volver a levantar, significaba que en 3 días él vencería la muerte, cosa que los sacerdotes no lograron comprender, y por eso todos quedaron extrañados de cómo, si había tomado 46 años, él lo iba a hacer en 3 días. Entonces, como al Señor Jesús no le gustó que hubieran invadido el templo de oración con personas que eran mentirosas, con personas que eran ladronas, así tampoco le gusta a Dios cuando nosotros pecamos. Recordemos que el pecado es todo lo que vemos, todo lo que hacemos, todo lo que oímos y todo lo que hablamos que no le agrada al Señor. Te pido que me acompañes a 1 Corintios 6:19, donde dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Esto quiere decir que tú tienes que mantenerte puro y seguir a Jesús. Te pido que nos pongamos en actitud de oración, que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro, porque vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por un día más de vida. Gracias por mantenernos a cada uno de nosotros sanos en nuestros hogares. Te pido, Señor Jesús, que con mi vida yo pueda alabar este templo que tú me has dado, Señor Jesús. Y te pido, Señor, que seas tú quien me ayude a seguir cada uno de tus principios. Existen diferentes tipos de casas, grandes, pequeñas, de diferentes colores, donde tú y yo tenemos la oportunidad de vivir. Pero, ¿dónde vive el Espíritu Santo? Eso lo averiguaremos en el versículo que nos aprenderemos el día de hoy. El versículo que nos aprenderemos es 1 Corintios 6:19. ¿Dónde podemos encontrar este versículo? Lo podemos encontrar en la Biblia. ¿Pero qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia se divide en 2 partes, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El libro de los Corintios se encuentra en el Nuevo Testamento. El número 6 es el número grande y es el capítulo. El 19 es el número pequeño y es el versículo. Y entonces lo vamos a leer. Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, en NTV. Y dice 1 Corintios 6:19. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? 1 Corintios 6:19. Esto quiere decir de que la casa del Espíritu Santo es nuestro cuerpo, somos nosotros mismos. Significa que Dios mismo vive ahí en forma del Espíritu Santo. Si tú quieres que el Espíritu Santo viva en ti, solo tienes que hacer una cosa: es rendirle tu vida a Jesús, es reconociéndolo como tu Salvador por medio de una oración. Pero si tú ya le entregaste tu vida al Señor, significa que ya eres un hijo de Dios. Tienes que dejar de pecar. ¿Qué es el pecado? Son todas las cosas que no le agradan a Dios. Significa que tienes que darle un buen uso a tu cuerpo. Debes de dejar de decir malas palabras, debes de empezar a portarte bien, porque ahora tu cuerpo está siendo usado para glorificar, para alabar a Dios. Entonces
nos vamos a aprender el versículo y lo vamos a repetir. 1 Corintios 6:19. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? 1 Corintios 6:19. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? 1 Corintios 6:19. En esta ocasión vamos a hacer una manualidad acerca de la lección aprendida anteriormente. ¿Qué vamos a necesitar para hacer un templo? Vamos a necesitar hojas de papel bond, necesitaremos tijeras, necesitaremos colores, necesitaremos pegamento y necesitaremos también una hoja de color. Cualquier color que ustedes necesitan o tengan en su casa estará bien. Vamos a comenzar. Para comenzar a hacer nuestro templo vamos a doblar la hoja de papel bond a la mitad. Luego doblaremos esta mitad por la mitad. Y luego cortaremos de modo que nos quede solamente una hojita de 1/4 de página. Con esta pequeña hoja volveremos a doblar a la mitad y haremos un corte hasta la mitad de su longitud, es decir, hasta este punto. No cortaremos todo, solo cortaremos la mitad y le damos vuelta. Procederemos a doblar la primera mitad y doblaremos por dentro la segunda mitad de esta manera. Luego doblaremos esta segunda mitad verticalmente. Y doblaremos los triángulos superiores. Una vez que ya tenemos la estructura de nuestra iglesia, procederemos a dibujar ventanas, puertas y el techo. Ahora yo les voy a enseñar cómo decorar la iglesia. Podemos utilizar un lápiz y poder dibujar nuestras ventanas y nuestra casa. Pero, como pueden ver, podemos utilizar colores para que no nos quede tan sin vida. Para poder utilizar los colores es muy sencillo, hay que usar nuestra imaginación. Yo voy a usar café para hacerle el techo. Si pueden darse cuenta, lo pueden hacer de modo de nube o podemos hacerlo en modo rayas. Cualquiera de las dos está bien. Podemos utilizar un naranja para hacerle el color del techo. Y para proceder con la ventana, yo utilizaré el negro. Y si quieren podemos dibujarnos nosotros mismos. Podemos dibujar a otra persona. Ahora vamos a proceder haciendo el techo de nuestra iglesia en la parte de abajo.
queremos, podemos hacerle un suelo, ya sea con flores o con grama. En mi caso yo voy a hacer un arbusto. Y vamos a hacerle una puerta. ¿Saben? Así nos puede quedar nuestra pequeña iglesia. La pega la vamos a utilizar para pegarla. Aquí pueden ver los diferentes estilos que mi hermana y yo utilizamos. Y siempre manteniendo en cuenta el versículo que vamos a estudiar.